Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar el trabajo de esta semana. Esta es la sesión número 22, ¿no? Bueno, Leslie está ahí, creo, sí. Leslie, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Le dejé entonces ¿cómo se llama? Un mensaje, ¿no? Para que lo vean, que tiene que ver con el calendario que nos queda, ¿no? El tema es que bueno, el calendario es el calendario oficial, así que nos han enviado nuevamente esto y no queda otra cosa que hacer los ajustes para cumplir con el calendario. Entonces lo que tienen es el día de hoy sería la penúltima clase, el día 14 sería la última, el 18 de julio sería la práctica calificada número 4, digamos la mitad de los grupos, y el 21 de julio la otra mitad. Ahí quería que me ayudes para que tú puedas darnos el calendario de quiénes irían el 18 y quiénes irían el 21, ya en términos de los grupos que están organizados. ¿Podrías encargarte de eso? Sí, profesor, en todo caso voy a consultarle a mis compañeros quienes pueden exponer el 18 y en caso no lleguemos a un acuerdo sería realizar un sorteo. ¿Estaría usted de acuerdo? Claro, porque lo último precisamente era lo que yo pensaba, porque siempre va a haber pues criterios diferentes, pero está bien que hagas la prueba primero, ¿no? Quienes van primero, quienes van segundo, y si hay conflicto entre ellos, pues simplemente se selecciona los grupos de manera aleatoria, ¿no? ¿Ya? Y en lo posible me das ese resultado este día jueves, ¿no? Lo otro es que De podrían acuerdo. también los grupos enviarme sus avances en términos de la hoja de cálculo para yo poder darles mi opinión, si les parece conveniente, ¿no? Lo otro es la fecha del examen final, que sería el 25 de julio, ¿no? Y ahí hay una suerte de descanso, ¿no? Pero está lamentablemente en el calendario, y el 8 de agosto sería el examen sustitutorio. Como ya saben, el examen sustitutorio es todo el curso, y el examen final es simplemente la segunda parte de lo que es toda la parte de lo que es discriminación hacia adelante, ¿no? Y es en la hora de clase, ¿no? Es en la hora de clase, como se hizo en el examen parcial, ¿ok? Les dejé también ya, le informé también a Leslie de que estaba publicada ya las notas en ORFE y que tenían hasta el día de hoy para los que tienen algún reclamo que presentar o algún error que se haya producido, simplemente presentan su reclamo a través de ORCE y yo lo voy a atender, ¿no? Yo hoy día he terminado con un tercer curso que tengo, así que mañana voy a ver si es que tengo reclamo de parte de ustedes o de los otros grupos. Ok. Bien, con relación ahora al tema de lo que nos Profesor, queda. Sí, adelante. profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy Ronald Mantari. En la práctica me llegó un correo hace 17 horas diciendo que mi puntaje era 8.76 más o menos de 11. Y bueno, creo que eso le falta sumarle los puntos extras que dejó de los trabajos Pero eso es lo que o los tienes que restantes. ver tú en el aula virtual. En el aula virtual a todos se les ha colocado los puntos añadidos. Entonces, si tienes 8.76, eso está incluyendo los puntos añadidos. Pero ahí, bueno, sale 8.76 de 11. No de 20. O ya está sumado e incluido ahí todo también, No, profesor. pues, recuerden eso, por favor. La nota 20 es la nota sumada de los puntajes previos más lo que queda para la práctica calificada 3. No es que tienen 20 ahí y pueden tener 5 puntos aparte
y no lo van a usar porque no se le puede poner 25. Eso ya se quedó perfectamente aclarado la vez pasada con la anterior práctica. O sea, era, en el caso de ustedes, acá lo debo tener, en el caso de ustedes era 9 puntos que estaban en previos y 11 puntos que sumados a los 9 son los 20. ¿Estamos? Entonces la práctica era sobre 11 y había el modelo de monopolio discriminador de precios tercer grado y multiplanta 3 puntos, publicidad 3 puntos, PINDIC 1 1 punto, PINDIC 2, PINDIC 12 1 1 punto, PINDIC 12 2 1 punto y PINDIC 12 3 1 punto, que totalizan 9 puntos previos. Esa es así es para todos. La nota, el techo de 11 es el techo para todos, porque es evaluación continua. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, sí. Gracias, Sí. gracias. Le echas de todas maneras una mirada. Bueno, Profesor, sí, adelante. respecto a la práctica, ¿no? Yo le envié, no respecto al gasto de publicidad, que era un trabajo de 3 puntos, en ahí me llegó su comentario de usted que decía, ¿no? Que no, o sea, no se entiende, ¿no? Y obviamente, tal vez, se puse de frente o que habrá ocurrido, no sé si yo le podría mandar un comentario como para que Ese es entienda el mejor. problema. Pues tú has enviado algo que has hecho manuscrito y le has sacado una foto y lo has enviado. No, 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 profesor, fue una captura o sea, sí se ve todo, es una captura o sea, con un lápiz digital, o sea, todo se ve bien, solo que creo Ah, que usted no ha pero, entendido pero la ya fórmula. presentaste en todo caso el reclamo, si es así. Sí presenté el reclamo, pero no sé si va a proceder porque, No, o pero sea, me gusta. ¿cómo va a proceder si es que no lo he visto? Acabo de decir de que el día de mañana me voy a dedicar a eso. O sea, hoy día se cierra el plazo para presentar los reclamos. Ya lo presentaste. Sí, ya lo presenté ya, Ya, ok, no hay ningún problema con eso. pero Todos los le reclamos podría aquí. mandar un comentario para que lo entienda mejor mi solucionario. O sea, Pero ese es el problema, pues, o sea, si tú me estás diciendo de que necesitas enviarme algo para yo entender tu respuesta, quiere decir que tu respuesta no es entendible, pues. Entonces, con ese criterio, todo el mundo tendría la oportunidad de decir, profesor, usted no ha entendido, entonces ahí le envío otra respuesta, ¿no? Y no es así. La cosa va a ser bien sencilla. Yo lo voy a ver mañana. Mañana lo veo. Si veo un problema del tipo que yo te he dicho, que veo que ahí no se entiende nada, entonces simplemente si no se entiende nada no puedo aceptar yo una aclaración. No sé si queda claro eso. es que el problema, profe, es que yo le envié el reclamo, pero con el tema de los puntos adicionales, pero después de revisándolo bien ya me he dado cuenta que me había aumentado los puntos ¿Claro? o sea, ese reclamo no va a proceder. Le debí hacerle un reclamo con respecto A ver, a que vamos a lo aclararnos un calificara bien. poco. Vamos a aclararnos un poco. Lo que me estás diciendo es que has presentado un reclamo equivocado. Sí, me he equivocado. Pero ese es otro problema, pues. Ese es otro problema. Envíame de todas maneras tu reclamo correcto. O sea, el que esté equivocado eres tú, no yo. Sí, sí, Estamos. sí, pues. Entonces, eso es lo que tienes que decir, pues. O sea, si tú presentaste un reclamo, según lo que te he entendido, era un reclamo diciendo no te he colocado los puntos previos, Sí, eso te has equivocado. sí, Ahora estás diciendo de que tienes un reclamo diferente. Ahora, la sí. pregunta es, ¿apareció de la noche a la mañana un reclamo diferente o efectivamente tenías dos reclamos? No, yo le mandé el primer reclamo pensando que, o sea, no me había aumentado los puntos, pero yo analizándolo bien, yo hice el que me he equivocado con respecto a los puntos adicionales y sí, me he Ok, equivocado en el reclamo. correcto. Simplemente si ya está el reclamo, envíame ahora tu reclamo al que yo le voy a hacer caso, es al que me envíes ahora, ¿me entiendes? Y hazlo a través de Leslie, por favor, ¿ya? O sea, le Ya, envías a Leslie, que Leslie me lo envíe para que sea
de una manera más formal. Entonces mañana cuando yo entre a ORCE, no voy a leer tu reclamo, sino voy a leer el reclamo que le vas a enviar a Leslie. ¿Es así, de acuerdo? Sí, de acuerdo, profesor. Gracias. Correcto. No hay problema entonces. No hay problema entonces. Por favor, Leslie, nos apoyas en eso, ¿eh? Profesor, Sí, Sí. profesor. ¿Alguien más? sí, profesor Valdés. Aún me queda una duda. En el Canvas yo me fijé y dice, vi la nota de la práctica 3 y me dice, usted tiene 7.53 de 11 puntos. Entiendo que ese es el puntaje que obtuve en el examen del día viernes. No, por ¿O favor. son los 11 puntos? Cada examen del día viernes tiene una nota máxima que ya saben ustedes que es 11. Sí, Y 11 en la puntos. parte inferior yo tengo la opción de colocar puntos adicionales. Esos puntos adicionales los he colocado luego de haber hecho todas las calificaciones de los puntos previos y los he colocado allí. De tal manera que si tú sacaste, por decir algo, 0,4 en la práctica calificada, en los puntos adicionales de la parte inferior, de repente te tocaron 5 más, entonces va a ser 0,4 más 5, 0,9, y la nota que te sale es 0,9. Ya, ok, pero se entiende. ¿De acuerdo? Era la O única sea, duda. en la plataforma Canvas tiene la ventaja esa de colocar puntos adicionales. Quiere decir de que ahí hay todas las preguntas con sus respuestas, etc. Y en la parte inferior hay una ventana donde yo puedo colocar puntos adicionales, en este caso, que corresponden a las notas previas de ustedes por el modelo de aula invertida y educación, evaluación continua. ¿Ya? Sí, pero se entiende. Esa era la única duda que tenía. Bien, Correcto, gracias. 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 Ok, nosotros teníamos 3 temas: mercado de factores, el equilibrio general y la falla de mercado. Equilibrio general y falla de mercado son temas que van a ver ustedes en el siguiente curso, no en el siguiente curso, sí, en el siguiente curso, Microeconomía 3, que está dedicado exclusivamente a eso. Lo que yo hago siempre al colocarlo aquí es dar el entronque entre el cierre del curso y lo que son el equilibrio general y las fallas del mercado. Vale decir, de una manera más sencilla, ¿no? Si terminamos con las estructuras de mercado, de competencia y no competencia, entonces pues decimos, bueno, el equilibrio que existe en un mercado, sea competitivo o no competitivo, es un equilibrio único, es un equilibrio estable. Entonces eso abre el tema de discutir si todos los mercados pueden estar en equilibrio y si ese equilibrio puede ser único y si ese equilibrio único puede ser estable. Esa es la entrada al equilibrio, a la teoría del equilibrio general. Y fallas de mercado porque con esa teoría del equilibrio general se encuentra de que no necesariamente el mercado resuelve todos los problemas y aparecen entonces las fallas del mercado. Pero no lo hacemos en ninguno de los dos casos, o sea, en equilibrio general ni en falla de mercado, no lo hacemos a profundidad, sino de manera superficial como cierre del curso. Ahora simplemente no lo vamos a hacer. El tema que sí falta es el tema del mercado de factores, que es el que vamos a trabajar ahora y vamos a trabajar el próximo jueves, ¿no? Para eso, lo que tenemos en mercado de factores ya está abierto, por eso lo he puesto en términos de la vista del estudiante. Acá pueden ver ustedes, ¿no? El capítulo 10, que lo pasamos hace mucho tiempo, el capítulo 10 es el capítulo de monopolio, ¿eh? El capítulo 14 es el que corresponde a la parte de mercado de factores. Pero 10 es cuando el profesor Pini desarrolla el capítulo de monopolio y monopolio de precio único y discriminador y toda esa historia, y al final dice, también puede haber por el lado de los factores. Lo que yo hago es no tocar el tema ahí, sino tocarlo cuando entro ya a mercado de factores. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces tienen estos 2 capítulos. Hoy día voy a hacer este de monopsonio, PINDEX 10, y el próximo jueves vamos a hacer lo que es PINDEX 14, ¿no? Tienen diapositivas, otras diapositivas, ejercicio de problemas, 1, 2 y 3 más problemas para que puedan guiarse ustedes. Vamos a pasar ahora a, déjenme abrir un momento esto.
A ver. Bien, déjenme compartir esta nueva pantalla. A ver. Ok, estoy en pizarra verde, ¿de acuerdo? Vamos a... Bien, entonces acá voy a tener también las mismas dos estrategias, en este caso para lo que es competitivo y lo que no es competitivo, ¿no? Entonces tenemos esto de acá. Y voy a tener aquí el mercado, ya no de bienes, sino el mercado de factores. El mercado de factores. Entonces voy a tener una matriz como esta de acá, ¿no? Voy a tener una matriz como esta. Y por lo tanto lo que voy a tener es 4 posibles resultados, ¿no? Voy a tener 4 posibles resultados. Un primer resultado sería competencia con competencia, ¿cierto? Es el primer resultado. Tendríamos acá un tema de cuando el mercado es competitivo por el lado de los factores y competitivo por el lado de los bienes. Cuando el mercado no es competitivo por el lado de los factores y tampoco por el lado de los bienes. Cuando el mercado es competitivo por el lado de los bienes, pero no lo es por el lado de los factores. Y cuando el mercado no es competitivo por el lado de los bienes y es competitivo por el lado de los factores. ¿Ok? Lo que vamos a encontrar, este último voy a quitarlo. Lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a encontrar aquí es lo siguiente, que cuando hablamos de una matriz como esta, cuando hablamos de una matriz como esta de acá, en realidad no es una matriz de 2 por 2 igual a 4, sino es una matriz de 2 por 2 igual a 5, ¿no? Donde hay una quinta celda ahí, como que esa quinta celda se nos escapa de lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que se va a llamar monopolio bilateral, ¿no? Este es el monopolio bilateral. De todo lo demás, 1, 2, 3, 4 celdas, se puede explicar más o menos, ¿no? Por ejemplo, pensemos de que el mercado de bienes es competitivo. Si el mercado de bienes es competitivo, entonces inmediatamente recreamos todas las situaciones que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Vale decir, los 4 grandes supuestos, ¿no? Número 1, libertad, hay muchos que compran, muchos que venden. Número 2, el producto es homogéneo o es percibido como homogéneo. 3, los costos de transacción son nulos, 0 o cercanos a 0. Y 4, libertad de entrada y libertad de salida, ¿no? Y eso que ocurre para el mercado de bienes va a ocurrir para el mercado de factores, ¿no? Recuerden, en el mercado de bienes, los consumidores como los vendedores son tomadores de precios, ¿no? Pero en el mercado de factores va a ocurrir exactamente lo mismo, porque es competitivo. Entonces, en el mercado de factores, tanto los que venden factores como los que compran factores van a tener el precio de los factores como un dato, ¿no? Entonces, con esas ideas tan simples, uno puede armar la solución en términos del mercado, por ejemplo, de bienes competitivos y de factores competitivos, ¿no? Lo mismo para el caso no competitivo. Entonces, el punto difícil acá, si quiere, el punto que ofrece algo de complicación es esto de acá, ¿no? Por ejemplo, si nosotros miráramos lo que ocurre acá, uno estaría diciendo lo siguiente, fíjense,
hay muchos que venden, vamos a ponerlo así, hay muchos que venden, el producto X, ¿no? Eso es por el mercado de bienes, ¿no? Y hay muchos que compran, perdón, que venden, hay muchos que venden X en el mercado de factores, ¿no? Y hay muchos que compran X en el mercado de factores. Eso significa que el mercado de factores es competitivo y el precio de X, que es un factor, es competitivo. Pero ¿qué hace el que compra X? El que compra X lo que hace es transformar X. Entonces, el que compra X va a producir Y como una función de X, teoría de la producción. ¿Ok? Teoría de la producción. Entonces, aquí vamos a tener, en esta primera celda, vamos a tener gente que está comprando X, pero para vender Y. Comprando X, pero para vender Y. En consecuencia, estamos hablando de un empresario que se enfrenta, por un lado, a los consumidores para venderles Y. Por otro lado, a los vendedores de factores para comprarles X y en la fábrica transformarlos en Y. Por lo tanto, estaríamos hablando de que hay dos bienes, en realidad, un factor y un bien. Un factor y un bien. Esa misma situación se va a producir acá, se va a producir acá y se va a producir acá. Sin embargo, no se va a producir acá porque en ese punto, en ese quinta celda, si quieren, lo que estamos hablando es de una empresa, y solo una, que compra X, que compra X, ¿no? Y aparte, una empresa, y solo una, o una sola persona, que vende X. Entonces, en un caso como este, donde se habla del monopolio bilateral, lo que se está diciendo es que hay alguien que es el único en el mercado, que está comprando, por ejemplo, mano de obra. Y en el otro lado, en el mercado de bienes, hay alguien que es el único en el mercado que vende mano de obra. Entonces son dos empresas y un bien. Dos empresas y un bien, ¿no? En todos los otros casos se habla de dos bienes y una empresa. Una empresa que por un lado compra el factor de producción y por el otro lado vende el producto que ha producido gracias al factor de producción. En el caso del monopolio bilateral, estamos hablando de alguien que compra, por ejemplo, paltas, y es el único que compra paltas, y se lo compra a alguien que es el único que vende paltas. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de dos empresas y de un solo producto. En todos los otros casos hablamos de dos productos por empresa. ¿Sí? Esa diferencia es importante porque como hay uno solo que vende, entonces es un monopolista y tiene poder sobre el mercado. Y si del otro lado hay uno solo que compra, entonces es un monopsonista y por lo tanto tiene poder de mercado. Se le llama monopsonista a la empresa que compra y es la única que compra, así como se le llama monopolista a la empresa que vende y es la única que vende. Entonces, en un caso como el que estamos comentando aquí, el monopolio bilateral significa, atención, que la empresa que vende, como es monopolista, va a subir el precio. Pero la empresa que compra, como es monopsonista y tiene poder sobre el mercado, va a bajar el precio, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el precio? La pregunta es, ¿cuál es
el precio, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Por ejemplo, ya no existe casi, ¿no? Todavía existe un poco, digamos, pero no con el poder que había antes. Estoy pensando en, voy a poner 3 nombres acá, pero en realidad es un solo nombre. Es un solo nombre. A ver, como ejemplo, estoy pensando en la Compañía Peruana de Teléfonos. Ustedes no habían nacido y existía la Compañía Peruana de Teléfonos, ¿ya? Telefónica del Perú, y creo que ya ustedes habían nacido. Y Movistar, ¿ya? Que es la que ustedes conocen y probablemente sean clientes, ¿no? Esta es la misma empresa, ¿ya? La Compañía Peruana de Teléfonos era una empresa pública que era el monopolio de las telecomunicaciones acá en el Perú, la Telefónica. Esa empresa la vendió el gobierno de Fujimori y la compró Telefónica del Perú. La compró Telefónica del Perú. Y Telefónica del Perú luego ha migrado a ser Movistar. Entonces estamos hablando de una sola empresa, ¿de acuerdo? Esta empresa tenía un gran poder sobre el mercado, era literalmente un monopolio como Compañía Peruana de Teléfonos y como Telefónica del Perú. Como Movistar es más bien parte de un oligopolio, o sea, hay unas pocas empresas que trabajan en este mercado. Pero acá estoy hablando de una empresa que vende teléfonos, ¿ya? Bueno, para vender teléfonos hay que tener trabajadores que puedan instalar los teléfonos. Esos trabajadores se llaman, por ejemplo, trabajadores de planta externa, ¿no? Trabajadores de planta externa, ¿no? Que son aquellos que son los que tienden todos los cables por todo Lima y por todo el país, ¿no? Que hay postes, colocan cables, de ahí se meten a la casa de ustedes y les instalan un teléfono. Estamos hablando de la telefonía fija, ¿ya? Bueno, esos trabajadores están organizados en un sindicato. Ese sindicato es un sindicato muy grande que tenía el control, comillas, de la venta de los trabajadores. Entonces, Telefónica no podía, CPT no podía comprar un trabajador, es decir, contratar los servicios de un trabajador sin pasar por el control del sindicato. El sindicato era muy poderoso. Fíjense ustedes, el sindicato era tan grande que tenía sindicato. Ya estamos hablando del sindicato de trabajadores, del sindicato de trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos y luego de Telefónica del Perú. Creo que ahora ya están muy debilitados. Repito, el sindicato era tan grande que tienen hasta ahora un edificio de unos 10, 11 pisos a la altura de Wilson con Uruguay. Ahí está el edificio del sindicato de trabajadores. Debe tener entre 10 a 12 pisos, ¿no? Y para tener una planta de 10 a 12 pisos se necesita pues trabajadores para poder administrar eso, ¿no? Y esos trabajadores se organizaron en sindicato, entonces eran el sindicato de trabajadores del sindicato de trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos, ¿no? Para que vean lo grande que era este sindicato. Bueno, tenían reivindicaciones de todo tipo, ¿no? Y tenían pues unas ventajas extraordinarias, ganaban mucho dinero, hasta pues que cambió todo esto y ahora con Movistar ya la cosa es diferente, ahora hay un mercado más competitivo a nivel oligopólico, ¿no? En fin, este ejemplo que les estoy dando, lo que indica es, atención, si la compañía lanzaba una amenaza creíble de despidos, entonces la solución al problema era impuesta por el monoaccionista. En este caso era la compañía, el monoaccionista, el único que compra trabajadores de planta externa. Si el sindicato de trabajadores lanzaba una amenaza creíble de huelga general indefinida, entonces la solución iba a estar por el lado del monopolio, que es en este caso el sindicato. Lo que quiero decir con este ejemplo es que en el caso del monopolio bilateral, la solución no es cierta, no es exacta, no es
como el modelo competitivo, ni siquiera como el modelo monopólico, ni siquiera como el modelo Carnot. No es así, sino va a depender del grado de fuerza como poder que tiene cada uno de estos dos lados, que en este caso uno compra trabajadores de planta externa y el otro vende trabajadores de planta externa con las comillas del caso. ¿Ok? Muy bien, esta es la plantilla, Vamos a abandonar la plantilla si no tienen alguna pregunta y vamos a pasar a un mapa donde ahora vamos a mirar el tema del mercado de factores y vamos a verlo desde el punto de vista del monopsonio. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el monopsonio. Estamos viendo el mapa, ¿verdad? Entonces, lo que tienen es, primero, los tres elementos que hay es un mercado competitivo de factores, un mercado monopólico de factores y un mercado monopsónico de factores. Este mercado monopsónico de factores es el que corresponde al capítulo 10, ¿no? Apéndice 10, ¿no? Apéndice 10, que es donde se desarrolla el tema del monopolio, o sea, una sola empresa con poder en el mercado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Empezamos por acá, ¿no? Entonces, fíjense, siempre cuando trato este tema del mercado de factores, me gusta poner el siguiente ejemplo. En la vida presencial lo hacía, o en las clases presenciales, lo hacía con un pequeño juego, ¿no? Pero la idea es la siguiente, ¿no? Si eres diestro, entonces, ¿no? Escribe un párrafo con la izquierda, ¿no? Eso es lo que yo hacía en clases presenciales, ¿no? Si eres diestro, entonces yo les dictaba un párrafo y todos escribían, pero con la mano izquierda, ¿no? En un papelito, ¿no? Luego recogía todos los papelitos y los redistribuía aleatoriamente. Nunca le tocaba a nadie el papelito que había escrito, sino el papelito que había escrito otro, ¿no? Y simplemente la tarea era que lean lo que se había escrito, ¿no? Y bueno, todos terminábamos riéndonos, ¿no? Porque nadie entendía qué diablos estaba escribiendo. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Si eres diestro, escribir con la mano izquierda te sale cualquier cosa menos lo que le has escuchado al profesor que te está dictando de un párrafo, porque lo que yo hacía era dictarles un párrafo, ¿no? Lo escriban con la mano izquierda los diestros. A veces había alguien que era zurdo y ese tenía que hacerlo con la mano derecha, ¿no es cierto? Expulsábamos a los que eran ambidestros, ¿no? Que nunca tenía un caso, pero podría haber un caso de un ambidestro y ahí sí se perdía el juego. La idea es que después de hacer la experiencia, después de reírnos mucho, se les preguntaba a los chicos, bueno, ¿qué problema hay en hacer cumplir esta tarea? Y la respuesta era casi uniforme, ¿no? No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿No? Un ejemplo parecido es, por ejemplo, si ustedes se afeitan con la mano derecha, afeítense con la mano izquierda. La pregunta es, ¿hay algún problema? Te vas a cortar varias veces te vas a cortar. Pero técnicamente no es ningún problema. Técnicamente no es ningún problema. La tecnología la controlas si es que haces experiencia. Entonces, si esto de acá que estoy señalando es cierto, entonces vamos a ver esto de acá, perdón. Vamos a ver esto de acá, que ustedes conocen bien. Ustedes conocen bien esto, ¿eh? Lo voy a poner así. Y entonces yo les digo, a ver, acá está la demanda, ¿sí? Acá está el ingreso marginal y acá está el costo marginal, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el precio y cuál es la producción? Es facilísimo, ¿no? Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es ubicarse,
aquí, ¿no es cierto? Y entonces bajar, determinar la cantidad, subir y fijar el precio, ¿no? Entonces, todo esto que acabo de hacer, mano derecha. Es mi mano derecha. Lo que siempre hacemos, ¿no? Entonces, lo que están viendo es la solución a un problema que se llama monopolio, y concretamente monopolio de precio único, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora yo les digo monopsonio? ¿Qué pasa si yo les digo monopsonio? No monopolio, sino monopsonio, ¿no? O sea, uno solo que compra en el mercado. Entonces, si yo le digo monopsonio, lo que va a ocurrir es distinto. Lo que va a ocurrir, vamos a borrar esto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. A ver. Lo que va a ocurrir es esto. Yo tengo esto. Entonces, ahora atención, no tengo demanda. No tengo demanda. Lo que tengo es oferta. ¿Ya? Entonces, dada la oferta, yo voy a tener el gasto marginal. ¿De acuerdo? Y dado el gasto marginal, yo voy a tener el valor marginal del factor. ¿Sí? El valor marginal del factor. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, como siempre, igualas acá, ¿sí? Los igualas allí, y entonces vas a poner flecha abajo, y determinas la cantidad del factor. Vuelves a la burbuja, bajas hasta encontrar la oferta y encuentras el precio del factor. ¿Y esto qué es? Esto es mano izquierda. Mano izquierda. Repito, si ustedes logran, digamos, entender que lo que se hace en el mercado de factores es lo mismo que se hace en el mercado de bienes, solo que cambiamos de mano derecha a mano izquierda, entonces al comienzo se nos va a hacer un poco complicado. Es como afeitarnos con la mano izquierda cuando siempre nos afeitamos con la mano derecha, estamos hablando de los varones, ¿no es cierto? Entonces te vas a cortar, ¿no? Es posible que te hagas varios cortes. Cortes pequeños, no generan mayor problema hasta que te acostumbras, ¿verdad? Acá es lo mismo. Acá es lo mismo, ¿no? En lugar de hablar del monopolio, donde hay una demanda, y si hay una demanda hay un ingreso marginal, acá hablamos de una oferta, y si hay una oferta hay un gasto marginal. Cuando hablamos del monopolio, hablamos de que existe un costo marginal. Cuando hablamos de un monopsonio, decimos que hay un valor marginal, ¿no? De tal manera que, repetimos, el tema es literalmente el mismo. Es literalmente el mismo. ¿Por qué es literalmente el mismo? Porque detrás del monopolio, ¿no?, que tiene una función de demanda, una función de ingreso marginal y una función de costo marginal, el costo marginal no es nada más la forma monetaria, la forma en dinero, de ver la compra de los factores de producción. ¿No es cierto? O sea, ¿qué cosa es el costo marginal si no es la derivada del costo variable? ¿Y qué cosa es el costo variable? Es el costo de los factores variables. ¿Y qué significa el costo de los factores variables? Que has ido al mercado a comprar factores variables y has pagado el precio del mercado si ese precio es competitivo, ¿no? Si no es competitivo, tú formas el precio de ese mercado, ¿no? Si acá pensamos en que se trata de contratar mano de obra, uno puede decir, bueno, depende, pues, ¿no? Si es trabajador no calificado, probablemente asuma la compra en un mercado competitivo, donde el salario está establecido por un salario mínimo, por ejemplo, ¿no? Repito, si hablas de un monopolista,
ese monopolista se enfrenta a una demanda, a un ingreso marginal que es resultado de la demanda, y a un costo marginal, y ese costo marginal proviene del costo variable, y el costo variable proviene del hecho de que esa empresa sale al mercado a comprar factores. Entonces, siempre que vemos a uno, vemos al otro. Si hemos trabajado todos los modelos de mercado, desde la competencia hasta el monopolio, pasando por el oligopolio, lo que hemos visto en realidad es que existen costos de estas empresas porque van a comprar al mercado de factores. Entonces, siempre ha estado vinculado el mercado de factores. Siempre ha estado vinculado. Solo que no le habíamos prestado atención. Ahora le estamos prestando atención. Entonces, esto que yo he dibujado aquí, esto que yo he dibujado acá, es lo que están viendo ustedes acá. Es lo que están viendo ustedes acá. Solo que yo lo he colocado como la izquierda de el monopolio, ¿no? Pero acá es literalmente lo mismo. Entonces vamos a mirarlo ahora en este gráfico, ¿no? Vamos a mirarlo en este gráfico. A ver, atención. Lo que se tiene entonces es la oferta de la mano de obra. Lo que se tiene es la oferta de la mano de obra, ¿sí? Y observen lo que dice allí, lo que dice acá, ¿no? Acá. La oferta es gasto medio. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué significa esto? Que la oferta sea gasto medio, ¿qué significa? ¿Alguien quiere decir algo? Que la oferta sea gasto medio. ¿Mm? A ver, piensen, mano derecha. Mano derecha. ¿La demanda qué cosa es? La demanda es el precio, ¿no es cierto? ¿Y el precio no es acaso el ingreso medio? Es decir, ¿el precio no es acaso el ingreso total dividido entre la cantidad que se vende? ¿Sí? ¿Y el ingreso total no es acaso el precio al que se vende en un mercado competitivo, por ejemplo, multiplicado por Q y dividido entre Q? Y entonces desaparece Q y queda P, el ingreso medio es igual al precio. Mano derecha. Esa es nuestra mano derecha. Entonces ahora nuestra mano izquierda. Mano izquierda. Entonces ya no tengo demanda, tengo la oferta, ¿no es cierto? Entonces, la oferta, ¿qué cosa es? Es, por ejemplo, W, wage, la tasa salarial, ¿no? Del factor trabajo, ¿no? A cómo compras, ¿no? Entonces, ese salario es el gasto medio, ¿no? El gasto medio en el factor trabajo. Y esto de acá es nada más que el gasto total en el factor trabajo dividido entre el número de unidades de mano de obra que compramos. Y esto de acá, el gasto total no es nada más que el salario por L dividido entre L, pues nos queda W, ¿no? Mano izquierda. Fíjense ustedes, mano derecha, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Si la función de oferta, la función de oferta del factor, acá estamos hablando de factores de producción, por ejemplo, la mano de obra, es como aparece en el gráfico, que este es el gráfico del libro de Pinden, ¿no? Del capítulo 10, ¿no? Este tiene una pendiente positiva, ¿no? Si ustedes se ubican en un punto cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se ubican en este punto de aquí,
acá, por ejemplo, la cantidad que compran, entonces uno dice, si esa es la cantidad que ustedes compran, fíjense, lo que están pagando es ese precio, y esta área que yo estoy dibujando es la cantidad de unidades que estoy comprando del factor multiplicado por su precio. Todo esto es gasto total, ¿no? Todo eso es gasto total. Todo eso es gasto total. El gasto total. ¿Sí? Ese gasto total es W por L. Por eso he dibujado PM, que es el precio, multiplicado por las cantidades, ¿no? Y si quiero gasto medio, lo divido entre L y me queda W, ¿no? Entonces ya tengo lo que es la curva de oferta. La curva de oferta. Cada punto de la curva de oferta le dice al comprador cuánto estás gastando en el factor. Y eso es el área de ese rectángulo. Es el área de ese rectángulo. Estoy comprando la cantidad que indica la flecha al precio que está allí señalado, precio por asterisco M. ¿De acuerdo? Estoy pagando eso por unidad multiplicado por todas las unidades. Ese es el gasto total. Ahora, ¿cómo cambia ese gasto total? Bueno, ese gasto total va a cambiar convirtiéndose en gasto marginal. En gasto marginal, ¿no? Entonces vamos a quitar esto último. Fíjense, ya tengo el gasto medio, ¿no? Ahora necesito el gasto marginal. Entonces, ¿qué será el gasto marginal, ¿no? ¿Qué será el gasto marginal? La derivada del gasto total con relación al factor. Y eso me da este otro lado. Este lado de acá. Este lado de acá. Y eso me está dando entonces el gasto marginal. Repito, mano izquierda. Mano izquierda. Ahí está el gasto marginal. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una empresa que es la única que compra en el mercado de factor, la única, y por lo tanto tiene poder sobre el mercado, poder sobre el mercado. Por eso es que se enfrenta a una curva de oferta dependiente positiva. ¿Qué significa eso? Atención acá. Si compras más, tienes que pagar más. Si compras más, tienes que pagar más. Si habláramos del mercado de bienes, si hablamos de la demanda, si compras más, pagas menos. Porque la pendiente de la función de demanda es negativa. Si compras más, pagas menos. ¿Estamos? Acá no. Acá si compras factor, no estás comprando un bien, sino un factor, entonces vas a gastar más, ¿no? Cada vez que compras más trabajadores, te cuesta más el trabajo. Oye, entonces el gasto total cambia, ¿no? Sí, cambia. ¿Y cómo lo mides? Lo mides con el gasto marginal, que es la derivada del gasto total. Entonces ya tengo, por el lado de la única empresa que compra factores de producción en el mercado, digamos la mano de obra, tengo la función de gasto medio, que es la curva de oferta, y la función correspondiente de gasto marginal. Mano derecha tengo la curva de demanda y la curva de ingreso marginal. Es decir, mano derecha en el mercado de bienes. En el mercado de factores es curva de oferta o gasto medio y curva de gasto marginal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me falta? Lo que me falta es la función de valor marginal. ¿Y qué cosa es el valor marginal? Es el valor que le genera a la empresa el factor cuando va contratando ese factor, ¿no? Y eso tiene pendiente negativa, eso tiene esta pendiente, ¿no? Esta de acá es así, es valor marginal, ¿no? Es el valor marginal. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde iré yo contratando, por ejemplo, mano de obra? Entonces yo me ubico acá
y voy contratando mano de obra, mano de obra, mano de obra, mano de obra, mano de obra. Y lo que está ocurriendo es que a medida que contrato más mano de obra, el valor en el margen de la mano de obra tiende a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, ¿no? Y a la vez, el gasto en el margen por contratar más mano de obra tiende a crecer, a crecer, a crecer y a crecer. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es aplicar la regla de oro. La regla de oro me está diciendo lo mismo que en la mano derecha, me está diciendo acá en la mano izquierda, iguala el valor marginal del factor con el gasto marginal. Igualalo. Entonces, si ya lo igualaste, ahora puedes determinar la cantidad que quieras que minimice tus costos del factor. Entonces bajas y dices, voy a contratar esta cantidad. Ok, esa cantidad es la que vas a contratar. ¿Y cuánto le vas a pagar? Bueno, le voy a pagar lo que diga la función de oferta, pues. Entonces vuelves a bajar y te encuentras con la función de oferta. Te encuentras con la función de oferta aquí. Y entonces ahora ya puedes determinar el salario. Y este es el salario. Ya está. Resuelto. ¿No? Resuelto. ¿Sí? Y al hacer esto, fíjense, lo que están haciendo ustedes es comprar acá, pero se les genera un valor acá, ¿no? El valor está arriba. ¿Ya? Recuerden, están comprando acá, pagando esto de acá, pagando esto de acá, ¿no? Pero al contratar esa cantidad de mano de obra, el valor que genera esa mano de obra no es de acá hasta acá, sino es de acá hasta acá arriba. Y entonces la diferencia es la ventaja por la cual el monoopcionista decide contratar esa cantidad de factor, ¿no? Entonces, si alguien nos está siguiendo bien, pregunto, esta distancia, esta brecha que están viendo aquí en la mano izquierda, ¿cuál es su equivalente en la mano derecha? En el caso del monopolio. Ah, bien, alguien está respondiendo. No exactamente. Me están diciendo el beneficio, ¿no? No exactamente, ¿eh? Pero estás en la pista, ¿no? Estás en la pista, ¿no? ¿Recuerdan ustedes a este personaje? ¿No? Y ese personaje no era nada más que la medida del poder sobre el mercado, ¿no? La medida del poder sobre el mercado, que tenía que ver con la elasticidad. Acá estamos hablando de un learner, pero del mercado de factores. O sea, si yo estoy pagando este precio de acá, yo estoy pagando por cada unidad de este total de unidades de factores que estoy contratando, pero yo sé de que cada uno de ellos está generándome este valor en el margen, ¿no? Entonces, si yo pago esto, obviamente tengo esta distancia como una ventaja. No es exactamente el beneficio, pero esto es una ventaja, ¿no? ¿No? Recuerden, mano derecha, monopolio. El monopolista produce menos y vende más caro, ¿no? El monopsonista compra menos y paga menos. ¿Sí? Compra menos y paga menos, ¿no? Porque en lugar de pagar aquí, paga aquí. Recuerden, mano derecha, ingreso marginal igual
costo marginal. Bajo determino la cantidad que voy a producir y vender. Subo hasta alcanzar la curva de demanda y fijo el precio. Subo. Acá a mano izquierda es igual el valor marginal con el gasto marginal. Bajo y determino la cantidad de factor que voy a contratar. Vuelvo a bajar hasta encontrar la curva de oferta de la mano de obra y determino el salario que voy a pagar. El salario está abajo, el valor está arriba, ¿no? Mano derecha, el precio está arriba. El precio está arriba, el precio del bien, ¿no? Entonces, ahí tienen una suerte de learn, ¿no? De learn. Ahora, ¿cuánto, de qué va a depender esta distancia, ¿no? O sea, la distancia entre uno y otro puede ser pequeñita, puede ser muy grande, ¿no? Si es muy grande, el poder sobre el mercado es mayor. Si es muy pequeña, el poder sobre el mercado es menor. Si es nula, ya no estaríamos hablando de un mercado no competitivo, sino de un mercado competitivo, ¿no? Entonces, el tamaño de esta distancia entre el valor en el margen y el salario o el precio del factor va a indicarnos el poder que tiene sobre el mercado el monoopcionista. Ese poder será más grande cuando la distancia entre el valor que genera el trabajador y el precio que recibe el trabajador por su trabajo sea más grande. Si esa distancia es más grande, entonces el poder del monoopcionista es más grande, ¿no? Es una idea tan sencilla como esta, ¿no? Si yo contrato a un trabajador, ¿no? Y este aumenta la producción en 20 unidades, y cada unidad se vende a 10 soles, entonces él me está dando 200 soles. Repito, si contrato a un trabajador, tenía N trabajadores, contrato al N más 1 trabajador. Si yo contrato a ese trabajador y ese incrementa la producción en 20 unidades, producto marginal, en 20 unidades, producto marginal, y cada una de esas unidades yo la vendo a 20 soles, entonces 20 por 20, 400 soles. Eso me está metiendo al bolsillo ese trabajador. Si ese trabajador me cuesta 200 soles, entonces es un excelente negocio, ¿no es cierto? Es un excelente negocio. Pero si ese trabajador me da 400 soles y me cuesta 399, el poder que tengo sobre el mercado es muy pequeño. Entonces lo que interesará ahora es saber cuáles son las fuentes de donde proviene ese poder de la empresa cuando ésta es única en el mercado, ¿no? Hasta aquí entonces, repito, en el capítulo 10, el profesor Pindick lo que hace es discutir el monopolio de precio único y después dice, supongamos de que no es el único que vende, sino es el único que compra. Entonces, caso monopsonio. Y nosotros no lo usamos ahí, sino lo hemos pasado para la parte de mercado de factores. Entonces, acá van a tener la fuente de poder del monopsonio. Y esto también lo pueden recordar ustedes probablemente si es que empiezan nuevamente a pensar en mano derecha y mano izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de poder del monopsonio? La elasticidad de la oferta, el número de compradores que hay y la interacción entre los compradores, ¿no? En el caso de mano derecha, monopolio, es la elasticidad precio de demanda. En el caso de la izquierda, monopsonio, es elasticidad precio de oferta. En el caso del monopolio, el otro supuesto es número de compradores, perdón, número de vendedores. Acá es número de compradores. Y en el caso de interacción entre compradores, mano izquierda, es interacción entre vendedores, mano derecha, ¿no? Entonces, lo que se decía en ese momento, es que si hay más vendedores en el mercado, el poder es menor, obviamente. Si hay uno, el poder es absoluto, ¿no? Interacción entre vendedores, mano derecha, significaba de que si hay muy pocos en el mercado, pero se odian a muerte, entonces es muy competitivo ese mercado. Pero si tienen la tendencia a coludir,
entonces en ese mercado se generará siempre un acto de colusión, ¿no? Y el caso de los compradores, obviamente, perdón, de los vendedores, mano derecha, más vendedores, es menos poder sobre el mercado, ¿no? Y menos vendedores es más poder sobre el mercado. Entonces, siempre juega el tema de mano derecha y mano izquierda, el tema de mercado de bienes, mercado de factores, ¿no? Entonces, el ejemplo concreto lo pueden ver aquí, ¿no? Ya se puede aplicar para distintos casos, ¿no? Pero la idea es la siguiente. El lado derecho y el lado izquierdo son dos monopsonistas. Son dos monopsonistas, ¿no? Pero resulta de que la distancia que hay entre el gasto marginal y, la distancia entre, el valor marginal y el precio que se está pagando, esa distancia es esta, es esta, el valor marginal menos el precio, el factor que se está pagando, esta distancia es para este caso del monopsonista. Este es un monopsonista, ¿no? Pero en el otro caso, el monopsonista, fíjense qué distancia tiene, ¿no? Tiene una distancia enorme entre el valor en el margen y el precio que paga, ¿no? Entonces, este segundo es el que tiene un mayor poder de mercado, ¿no? Un mayor poder sobre el mercado, ¿no? ¿De acuerdo? Observen de que en el lado izquierdo, acá, la distancia entre lo que les rinde el trabajador y lo que pagan por el trabajador es pequeña. Acá la distancia es grande, ¿no? Acá la distancia es bien grande, ¿no? Acá estamos diciendo, yo estoy pagando 10 soles por hora y me están generando un valor de 100 soles por hora, ¿no? Acá yo estoy pagando 10 soles por hora y me están generando un valor de 12 soles por hora. Para lo que pueden ver con mayor precisión acá es que esta curva de oferta está más verticalizada, ¿no? Esta está más verticalizada y esta está más horizontalizada, es más elástica, ¿no? Es más elástica, ¿no? Esta está más verticalizada, ¿sí? Y por lo tanto el gasto marginal está más verticalizado. En el lado izquierdo el gasto marginal está menos vertical, está más horizontalizado, ¿no? El gasto marginal. Bueno, esto es una demostración de que hay monopsonistas y monopsonistas, ¿no? O sea, hay monopsonistas que tienen un fuerte poder sobre el mercado, pagan muy poco por lo que compran, y hay otros que pagan bastante por lo que compran, ¿no? Por ejemplo, vamos a preguntarle a Leslie. Leslie, tú como ingeniero economista, ¿crees que vas a tener un precio alto en el mercado o vas a tener un precio bajo en el mercado? Un precio alto. Ya, eso quiere decir de que tu valor en el margen va a ser muy grande como ingeniero economista, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a ocurrir es que es probable de que el sueldo que tú puedas recibir, si te dedicas, bueno, a un trabajo dependiente, o los ingresos que puedas obtener si te dedicas a un trabajo más independiente, como consultora, etcétera, va a ser de que generes un valor muy grande para quien te contrata, ¿no? Para quien te contrata. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en el mercado, en un campo que no necesariamente está definido como la ingeniería económica, pero que creo que para bien la ingeniería económica se ha apoderado de ella, que es el campo de las finanzas, ¿no? Ustedes pueden ver de que el Banco Central de Reserva
tiene un programa de extensión universitaria de economía que tiene más de 50 años, pero ya van como 15 años, creo, que tiene un programa de finanzas. Y ya los chicos se orientan más al campo de las finanzas en el BCR, a ese curso de extensión, que al campo de la economía. Antes todos los chicos que querían, pues, obviamente tener un mayor nivel, iban al curso de extensión del Banco Central de Reserva, al curso de extensión en economía. Ahora la mayoría prefiere el curso de extensión en finanzas. ¿Finanzas implica ingeniería económica? Yo creo que no. Pero los ingenieros economistas están demandando eso, por lo que tú acabas de responder. El valor que ustedes pueden generar a quien los contrata puede ser muy grande, ¿no? Puede ser muy, muy, muy grande, ¿no? Les recomiendo siempre leer los días lunes, como hoy, el suplemento de Economía del Comercio, ¿no? Trae muy buenos datos y muy buenas entrevistas sobre novedades que hay en el mercado, sobre todo en el mercado profesional, ¿no? Y ahí uno puede ver por dónde se van moviendo ciertas cosas. Obviamente, mejor es tener gestión, ¿no? Que es el diario de la misma empresa del comercio, pero más profesionalizado al campo de gestión. Yo hablo del comercio porque los días lunes sale eso, ¿no? Pero gestión es todos los días, ¿no? Que tiene un precio más alto también, ¿no? Bueno, muy bien. Lo que estamos diciendo entonces es que uno puede contratar a alguien y pagarle más, y no le interesa porque el valor marginal va a ser mayor, ¿no? El valor marginal es mayor. A nadie se le ocurre, como empresario, pagar salarios altos si no tiene valores marginales mucho más altos, ¿no? Salvo el caso del monopolio bilateral, salvo el caso de las empresas públicas o instituciones públicas, ¿no? Incluidas las universidades, ojo. Bueno, entonces este era el tema para esta parte sobre las fuentes de poder, ¿no? Ahora vamos a ver otra mano izquierda, dada la mano derecha, ¿no? Entonces yo lo voy a poner primero como mano derecha, a ver si todos recordamos esto. Y yo les había dicho de que yo soy crítico con la forma como se presentan los textos universitarios, ¿no? Pero digamos, mano derecha, yo tengo la función de demanda, tengo la función de ingreso marginal y tengo la función de costo, caramba, y tengo la función de costo marginal, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la solución bajo monopolio? Pues, obviamente es esto, ¿no es cierto? Y eso que nos va a indicar, nos va a indicar que tendríamos, vamos a ponerlo más delgado, a ver así, que tendríamos un precio y una cantidad allí, ¿no es cierto? Por lo tanto, estaríamos con una burbuja acá. Y la solución competitiva es esta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirman ustedes? La solución competitiva es esta. Esta es la solución competitiva y esta es la solución monopólica, ¿no? Entonces, el tema es ¿qué le llamamos, cómo lo llamamos a este triangulito de acá? ¿No? Voy a ponerle otro color mejor. ¿Cómo le llamamos a este triangulito de acá? ¿Sí? ¿Alguien recuerda eso? Pérdida de bienestar. La pérdida de bienestar, Pérdida de bienestar profesor. social. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, esta es la pérdida de bienestar social, ¿no es cierto? Era la pérdida de bienestar social.
Lo que yo decía es, un momentito, primero me tienen que decir que es primero el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Entonces, si lo que ocurre es que dado el monopolio se ha generado competencia en el mercado, entonces no hay pérdida de bienestar, sino ganancia de bienestar. Si por el contrario lo que ocurre es que dada la competencia en el mercado se ha monopolizado, entonces es correcto decir que hay pérdida de bienestar social. Entonces depende, pues, ¿no? Lo que yo puedo sostener o creer es que la competencia no nace primero que el monopolio. O sea, nadie hasta ahora ha podido demostrar eso. O sea, nadie ha podido demostrar que de repente muchas personas se les ocurrieron hacer la misma cosa a la vez y salió un mercado competitivo. Eso nadie puede presentar ninguna evidencia sobre eso, ¿ya? Por lo tanto, la competencia no fue primero. Todas las evidencias demuestran lo contrario, de que a alguien se le ocurrió algo, ellos llaman monopolio. Pues, lo que ustedes le llaman hoy día startups son precisamente monopolios, pues, ¿no? O sea, oye, ¿qué hacemos? Una idea original. Ok, ya lo tengo, esto es. ¿Quién más lo ha hecho? No, nosotros nada más. Somos un monopolio, ¿no? Después otros lo empiezan a hacer y entonces la competencia. La idea es primero es el monopolio, después es la competencia. Y por lo tanto no existe la famosa pérdida de bienestar, sino más bien ganancia de bienestar social, salvo que alguien me demuestre lo contrario, ¿no? Pero siguiendo lo que dicen los libros, como ustedes han respondido, había pérdida de bienestar social. Mano derecha, ¿cierto? Oye, ¿y cómo funciona esto en el mercado de factores? O sea, mano izquierda, ¿no? Entonces, bueno, acá está la mano izquierda, pues, ¿no? Esta es la mano izquierda, y ahí ustedes pueden ver clarito, clarito, que es literalmente la mano izquierda. Es literalmente la mano izquierda, ¿no? La famosa pérdida de bienestar social acá le ponen pérdida irrecuperable de eficiencia, los triangulitos B y C, ¿no? Lo que nos están diciendo es, fíjense, atención acá, lo que nos están diciendo es, oye, ¿dónde está la función de oferta? Acá, acá. Dime, ¿cuál es la función de demanda o el equivalente de la función de demanda? Ah, eso está acá, pues, ¿no? Ah, ok, el valor marginal viene a ser la demanda. Y entonces, ¿dónde se encuentran? La oferta y la demanda se encuentran acá, pues, ¿no? Entonces, si se encuentran allí, entonces, esto de acá es la solución competitiva. Esta de ahí es la solución competitiva, ¿no? Competitiva, ¿verdad? Oye, pero ¿es así? No, mira, no es así. Lo que ocurre es que, dada esa función de oferta, en realidad hay una función de gasto marginal acá, que es esta. Esta es la función de gasto marginal. Y esa se junta con lo que es el valor marginal del factor, se encuentran acá, ¿cierto? Y entonces van a generar la cantidad que se va a contratar ahora, que vendría a ser la solución, monopsónica, ¿no? Entonces, esta es la solución monopsónica, ¿no? Esa es la solución monopsónica, ¿ok? Entonces, si la solución es monopsónica, porque estamos hablando de monopsonio, entonces nos ubicamos en ese punto, ¿no? Y al ubicarnos en ese punto, el triángulo B más C sería pérdida de bienestar, porque si la solución hubiera sido competitiva, ese B más C estaría en manos de la sociedad. Por un lado como excedente del consumidor, por otro lado como excedente del productor, o del consumidor y del vendedor. Pero eso se ha perdido, dicen ahí. Bueno, yo hago la misma observación. Eso se habría perdido si es que, ¿no es cierto? Lo otro, ¿no? Es decir, que
el monopsonio fue primero y la competencia fue después. Si eso es así, es ganancia. Si al contrario, primero fue la competencia y después fue el monopsonio, entonces sí sería pérdida de eficiencia o pérdida de bienestar. Muy bien, en resumidas cuentas, lo que estamos diciendo es que en el mercado de factores estamos simplemente apreciando el lado oscuro, la trastienda, la espalda del mercado de bienes, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto en el mercado de bienes, por detrás está el mercado de factores. Por detrás está el mercado de factores, ¿no? Por ejemplo, este valor en el margen, este valor marginal, es lo que habíamos indicado hace un rato, ¿no? Hace un rato lo que decíamos es, oye, ¿qué significa el valor marginal? Que si yo contrato una cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Incremento en diferencial de L, que es la nueva contratación. Tengo 100 trabajadores y he contratado 10 más, ¿no? Si eso de allí yo lo multiplico por el producto marginal del trabajo, entonces ahí tendría ese valor, ¿no? Ese valor tendría allí. Eso es lo que me está dando, ¿no? Lo que decía hace un rato. Si yo contrato 10 trabajadores, cada trabajador aumenta la producción en 10 unidades, son 100 unidades las que ha crecido, y esas 100 unidades yo las vendo a 10 soles, yo tengo 1000 soles que entran a mi bolsillo. Ahora, ¿cuánto me costaron los 10 trabajadores? Digamos 500 soles, entonces gané 500, ¿no? O sea, es un buen negocio. El valor en el margen, entonces, va a ser en cuánto creció la producción, y todo eso tendría que multiplicarlo por el precio, pues, ¿no? Eso tendría que multiplicarlo por el precio, ¿no? Recuerden, esta primera parte de acá, esto es el incremento en el número de trabajadores que he contratado, multiplicado por el incremento en la producción por cada trabajador. Esa multiplicación me va a dar el incremento total de unidades producidas, multiplicado por el precio al que lo voy a vender, entonces eso me va a dar el valor en el margen. Pero ese precio, fíjense de nuevo, mano derecha y mano izquierda, yo pongo precio acá si es que yo soy tomador de precios en el mercado de bienes. Pero si no soy tomador de precios en el mercado de bienes, yo no tendría que colocar el precio ahí, sino más bien el ingreso marginal. Y eso sería el caso de un monopolista monopsonista. ¿Estamos? Ese sería el caso de un monopolista monopsonista, ¿no? Mientras que el caso anterior es el caso de un monopsonista competitivo, ¿no? O sea, en la parte de arriba, en esta parte, yo voy a marcarla de nuevo, toda esta parte de acá, ¿no? Significa de que se trata de alguien que vende en un mercado competitivo y que es el único que compra en un mercado de factores. Vende en un mercado de bienes competitivo y es el único comprador en un mercado de factores, ¿no? Mientras que si fuera el único comprador en el mercado de factores y el único vendedor, sería un monopsonista monopolista, que no es monopolio bilateral, ¿eh? No es monopolio bilateral, o sea, estoy diciendo un monopsonista monopolista. ¿Qué significa? Es el único que compra factor y es el único que vende producto. Hay dos cosas ahí, un factor y un producto. En monopolio bilateral hay un solo producto, que es el único que lo compra y el único que lo vende, ¿no? Acá hay dos empresas y, una empresa y dos bienes. Es una empresa que, por un lado, está vendiendo un producto y por otro lado está comprando un factor. Una empresa
y dos bienes, que son uno, un bien, mercado de bienes, y el otro un factor. En el otro caso es distinto, es uno solo que compra camotes y uno solo que vende camotes. El camote no se transforma. En el caso anterior es uno que compra, el único que compra trabajadores y el único que vende instalaciones telefónicas, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien, nos quedamos aquí, nos estaríamos viendo, vamos a quitar esto. No sé si hay algún